Las tildes no están en una palabra simplemente como una decoración. Al contrario, la tilde te dice, aquí es la fuerza, aquí va la voz o el golpe de la palabra. Gracias a las tildes, el español se puede leer con más ritmo y con más claridad. Por eso debemos tener mucho cuidado, especialmente en los tiempos verbales. No es lo mismo decir hablo que habló. Las letras son casi las mismas, pero el acento cambia todo. Por ejemplo, hablo, la fuerza de voz está en la primera sílaba. Hablo. Y en el significado nos referimos al presente, a algo que estoy hablando ahora. En la palabra habló, con tilde en la O, la fuerza va al final. Esta está en pasado. Hablamos de algo que ya pasó. No necesitamos cambiar muchas letras para cambiar el significado. Con una simple tilde ya lo cambiamos. Esto es algo muy típico del español. El idioma usa el ritmo y la fuerza para comunicar tiempo, intención y sentido. Así que cuando logramos entender esto, el acento ya no es algo aburrido que tenemos que memorizar. Al contrario, sabemos que es algo que nos va a ayudar a mejorar nuestro español. Vamos a poder leer con más seguridad y a pronunciar con más naturalidad. Así que intentemos aprenderlos y cambiar nuestra relación con el idioma, con el español. Entonces, ¿cómo piensa un hispanohablante al momento de ver una tilde? El hispanohablante no lee letra por letra. Cuando leemos en español, leemos un poco más el ritmo. El cerebro reconoce la forma de la palabra y al mismo tiempo reconoce el sonido que ésta podría tener. No estamos siendo muy conscientes de las normas o las reglas gramaticales, simplemente leemos y el sonido aparece. Así que cuando vemos una palabra con tilde, esta pequeña marca ya nos dice cómo debería ser el sonido. Y nuestra voz se coloca sola en el lugar correcto. No estamos pensando, por ejemplo, ¿esto será pasado? ¿Será presente? ¿Será futuro? ¿Por qué lleva acento esta palabra? ¿Por qué el acento está en esta vocal? Todo eso ya lo tenemos integrado al oído, al sonido. Por eso, cuando algo no tiene mucho sentido, lo podemos notar de inmediato. Si escucho a un estudiante decir, hablo con él ayer, voy a notar que hay algo raro en esta oración. No me tomes a mal, la frase se entiende, pero suena raro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pensaría, hay algo en el ritmo de esta frase que no coincide. Entonces, en este caso, de este ejemplo, el problema no es solo gramatical, sino también de sonido, de dónde se coloca la fuerza en la palabra. El español funciona mucho de oído, de la musicalidad que hay en las frases o en las oraciones. Cuando el ritmo es correcto, fluye. Cuando hay algo extraño, pues también nos damos cuenta. Entonces quiero concluir esta parte diciendo que aprender a usar las tildes no es solo una cuestión de escribir bien, es también aprender a escuchar al español como lo hablan los nativos. Cuando entrenas muy bien tu oído, las tildes tienen mucho más sentido y no tienes que aprenderlas una por una. Acá tenemos que aclarar otra cosa. Acento y tilde son cosas distintas. Todas las palabras tienen una fuerza, todas las palabras tienen una sílaba con un sonido más fuerte. La tilde aparece justamente cuando esta fuerza no está en un lugar muy común. Entonces hay que marcar esta diferencia. Veamos unas palabras muy simples, muy comunes, como son casa, libro y mesa. Estas palabras no tienen tilde, pero sí tienen fuerza. ¿En dónde? En la primera sílaba. Casa, libro.
mesa. Ahora veamos estas otras palabras. Café, mamá, inglés. Aquí la fuerza está en la última sílaba. Y como no es algo normal en una palabra de 2 sílabas, entonces colocamos la tilde. Aquí la tilde nos está avisando. La fuerza va aquí. Es como decirte, ojo, aquí cambia el ritmo. Entonces, pensando en general, ¿por qué el español utiliza las tildes y otros idiomas no necesariamente? Ya mencioné antes que el español es un idioma especial porque mayormente se reproduce tal cual se escribe. Cuando ves una palabra escrita, sabes cómo decirla, no hay como sonidos escondidos, es bastante claro. Cada letra suena y cada vocal también tiene un papel importante. Tenemos 5 vocales, un sonido por cada vocal, nada más. Y justamente por esta relación muy cercana que tenemos entre sonido y escritura, necesitamos utilizar las tildes y reconocer acentos para saber dónde está la fuerza en cada palabra. Así que la tilde aparece en estos momentos. Su función es indicarnos qué parte de la palabra se dice con más intensidad. Imagínate que las tildes no existieran. Leer el español sería mucho más complicado. Tendrías que adivinar si la palabra está en presente o en pasado, dependiendo del contexto. Si no tienes contexto, no tenemos idea del tiempo de las palabras. Y ojo aquí, porque lo mismo sucede con las preguntas y respuestas. ¿Te has dado cuenta? En español utilizamos la tilde para marcar diferencias importantes, para comprender el sentido que tiene una frase desde la primera vez que lo vemos. La tilde, acá es importante, es una guía para evitar confusiones. Antes de continuar con este video, quiero hacerte una súper recomendación. Ya sabes que suscribiéndote a nuestro newsletter vas a recibir contenido exclusivo para seguir practicando tu español. Entonces te recomiendo entrar a nuestra página web burbujadelespañol.com, suscribirte a la newsletter con tu correo electrónico y vas a recibir en el mismo material de lectura semanal. También PDFs con ejercicios y una lista de vocabulario, así puedes seguir practicando tu español. No olvides que tenemos otros grandes beneficios dentro de nuestra página web, así que visítanos y lleva tu español al siguiente nivel. Ahora sí, continuamos. No olvidemos una de las partes más importantes de las tildes, y es que 2 palabras que se ven igual podrían cambiar su significado con tan solo tener una tilde. Tenemos el caso de tú, posesivo, y tú con tilde, pronombre, él, artículo masculino singular, él con tilde, pronombre. También tenemos sí, sin tilde, y sí con tilde. Y otro caso es más sin tilde y más con tilde. Colocando las tildes vamos a entender el mensaje mucho más rápido. Ya lo mencionamos antes. Si no utilizamos las tildes, vamos a necesitar mucho contexto para entender de qué queremos hablar. Y especialmente cuando se trata de nuestro español escrito. Obviamente, cuando hablamos, no podemos saber qué palabras llevan tilde o no. Conocemos la fuerza de voz, pero escrito es otra cosa. Yo te recomiendo que si quieres escribir bien en español, lo hagas con las tildes. Tu español se va a ver más claro, más cuidadoso y más seguro. No estoy hablando de utilizar palabras difíciles, simplemente tildar correctamente. Una frase simple, pero con las tildes bien colocadas, se va a ver mucho mejor que una frase larga y compleja mal tildada. A nosotros los hispanohablantes nos han enseñado gramaticalmente a cómo colocar las tildes. Este es un tema muy extenso. Tenemos muchos tipos de sílabas para tildar con sus nombres respectivos. Pero como profe de español, a ti te recomiendo que mejor aprendas
las palabras ya con su tilde. Así no nos enredamos tanto hasta que llegues a un nivel más avanzado y ahí quizás pensar, esta palabra es grave, aquella palabra es esdrújula, porque tampoco es algo que los hispanohablantes hagamos. Nos enseñaron en la escuela y ahí se quedó. Aprendemos las palabras con su tilde completas. Así que ese es mi consejo para que aprendas a tildar las palabras en español. Y otra cosa importante para aprender no solo de tildes, sino de acentos es escuchar bien. Sobre todo, escuchar mucho español. Todo lo que puedas. Español muy lento, español rápido, hablado con personas y amigos, si tuvieras, y si no, practicando con videos, podcasts. Intenta buscar contenido de gente hablando de su día a día. Ya sabes que cuanto más escuchas, más natural vas a sentir el idioma. Vas a notar no solo los cambios del ritmo, sino también la entonación. El español no es un idioma que se habla plano. Hay veces donde la voz sube o baja o se nota cuando el acento está fuerte en una palabra. Pongamos un ejemplo, que escuchas muchas veces la palabra café. Aquí no tienes dudas, la escuchas y sabes que la fuerza está al final, en la última sílaba. Y cuando tienes que escribirla, la tilde aparece sola, porque ya sabes cómo suena. No es que estás recordando una regla de tildación, simplemente estás recordando el sonido. Así que esto debe ir junto de la mano. Aprender las tildes tanto escribiendo como escuchando. Así es como los hispanohablantes utilizamos las tildes sin pensar tanto, y así también es como tú vas a empezar a sentir y escuchar las palabras y no tanto memorizarlas. Ahora vamos a hacer un ejercicio final. Vamos a detectar dónde está la fuerza de voz, el acento en estas palabras. ¿Listo? La palabra es teléfono. ¿Dónde está la fuerza de voz? La fuerza de voz está en la sílaba le. Teléfono. Y se tilda. La siguiente palabra es fácil. La fuerza de voz está en la primera sílaba, fa, y también se tilda. Y por último, la palabra inglés. Acá tenemos dos sílabas, inglés. Y la fuerza está en la última, que también se tilda, por cierto. Ahora te voy a dejar este grupo de palabras y me vas a decir cuál necesita tildarse. Tenemos tu casa, más tiempo, él dijo, sí puedo. Muy bien, las que debemos tildar son las tres últimas. Más tiempo, él dijo, porque es un pronombre, y sí puedo. Este sí de afirmación va con tilde. ¿Cómo te fue en estos ejercicios? Cuéntame en los comentarios. Entonces, para concluir este video, quiero decirte que los acentos no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. No está para castigarte, existen para ayudarte a sonar más claro, a leer mejor y a entender el español como lo entendemos nosotros los nativos. Así que si cambias tu forma de mirar a los acentos y tildes, vas a cambiar tu relación con el idioma. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Tenemos muchos productos exclusivos para estudiantes de español y por supuesto clases online con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.